Feliz sábado para cada uno de los que nos escuchan a través de Facebook y posteriormente también escucharán mediante YouTube, Rumble también, quizá Instagram, subamos por ahí información. Les invitamos a que nos ayuden a compartir estos estudios, que es la continuación del día lunes, la confirmación del pacto 2. Le titulamos de esa manera. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Feliz sábado, hermano. Buenas noches, hermano. Feliz sábado. Saludos a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo desde las redes sociales. El Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias a Dios seguimos avanzando en la predicación del Evangelio. Y pues hay hermanos que nos están siguiendo, que están siguiendo los videos, están escuchando los temas que por la gracia de Dios estamos preparando para la honra y gloria de Dios, pero también para que muchas almas reciban el mensaje. Todos un cordial saludo, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Eduardo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tema. Hemos planteado, como siempre, tres preguntas que serán los ejes del análisis de este tema. Así que, hermano Eduardo, una de ellas es: ¿qué se instituyó en el tiempo de la corrección del cual habla el apóstol Pablo? Esa es una pregunta. La siguiente es: ¿en qué momento Cristo cargó nuestros pecados? Y la siguiente es: ¿cómo se encontró la sombra con la realidad? Son preguntas que hemos planteado para que se base la temática de la cual se ha establecido, y con base en lo que se está escribiendo aquí, o se está argumentando, se puedan dar respuesta a estas preguntas. Así que le invitamos, hermanos, a que nos ayuden a compartir este análisis. Es una mesa de análisis, por así decirlo, en el cual nos ayuda mucho que ustedes nos permitan llegar a lugares donde nosotros no podemos mediante por la pandemia, y mediante ustedes nos puedan apoyar a compartir estos videos para que otros más puedan escuchar esta mesa de análisis. Adelante, hermano Eduardo. Entonces, bueno, después de esta introducción referente a lo que estamos realizando, quisiéramos ya iniciar. Son 8:07, hermano Eduardo. ¿Qué te parece que ya iniciemos referente a la confirmación del pacto? La Amén, parte hermano. 2. Adelante, hermano Eduardo. Pues vamos con nuestra cita bíblica, hermano, en Hebreos capítulo 10, verso 1 y verso 2. El tema es titulado, es un análisis referente a las sombras y a las realidades, ¿verdad? Y esto es algo que nos menciona el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, y nos menciona precisamente cómo es que las sombras se dieron a la realidad, ¿verdad? Dice, porque voy a dar lectura al verso 1 y verso 2: Adelante, porque hermano. la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que todo ese sistema en el cual había vivido el pueblo de Israel, pues simplemente había sido una sombra. Ese sistema de sacrificios, ese sistema en el cual pues el pueblo de Israel basaba su fe, solamente eran sombras de un bien venidero que vendría, ¿verdad? De mejores promesas, dice el apóstol Pablo. Y estas sombras no podían quitar los pecados en sí, ni la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros, sino que tendría que venir la realidad. Y es precisamente lo que vamos a analizar en esta noche, hermano Rubén: cómo es que la sombra se dio a la realidad. ¿Qué es lo que puedes comentar acerca de esto, hermano? Así es, el apóstol Pablo nos da un buen argumento referente a que había una sombra que debía de encontrarse con la realidad. A través de la palabra de Dios en Levítico 23 podemos darnos cuenta que en el primer pacto, aquel que había quebrantado el pueblo de Israel después de unos días, posteriormente, previamente ya se le habían indicado a Moisés que hiciera un tabernáculo, y referente a esto iban a realizarse una serie
de ceremonias que ilustraban el plan de la redención, ilustraban el proceso de la salvación del hombre. Y tenemos ahí la institución en Levítico 23 de lo que es la Pascua, las primicias, el Pentecostés, toda una serie de eventos que eran sombra de lo que representaría el sacrificio de Cristo y el proceso que se llevaría para poder redimir al hombre. Entonces, hay muchas sombras, pero en este análisis que vamos a enfocarnos, porque los demás serán otros estudios en el cual nos enfocaremos, hoy solamente tocaremos los puntos referente al sacrificio del Cordero Pascual y cómo éste tenía que ver con la confirmación del pacto. El primero, habíamos platicado ya en un estudio anterior, que hacía alusión a una sangre que se había derramado y que se había pactado, que está en Éxodo capítulo 34, si no mal recuerdo. Ahí se establece el pacto y se derrama la sangre. Pero ahora vamos a ver cómo es que se confirma este pacto, con una sangre que era capaz de redimir no solamente a un hombre, sino a generaciones enteras por años y todavía generaciones venideras que solamente el Señor sabe hasta que el tiempo específico en el que ha de venir y redimir a su pueblo y cuántas generaciones aún más pasarán. Adelante, Eduardo. Ok, de acuerdo a esto, hermano, entonces en Levíticos 23, nuevamente vuelvo a tocar los puntos que has comentado. En Levíticos 23 tenemos una serie de fiestas y ceremonias que nos ilustraban todo el plan de la redención y todo el evangelio, ¿verdad? Pero simplemente era en sombra. Ya Calvino decía que el único propósito de Moisés era presentarnos a Cristo, y el mismo Señor Jesucristo en el camino de Maús, ya hemos tocado estos puntos, él mostró precisamente cómo en lo que estaba escrito tocante al sistema de sacrificios, apuntaba precisamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema que vamos a tocar ahora es cómo el Señor Jesucristo precisamente es la realidad, como todas estas sombras apuntan al Señor Jesús, y vamos a ver tocante a la Pascua, ya que con esta fiesta nacional también vemos la confirmación del pacto, como habías comentado, ¿verdad? Así que vayamos a Éxodo capítulo 12, que es donde se nos menciona precisamente la institución de la Pascua, y veremos algunos puntos de lo que significa esta fiesta, ¿verdad? Pero que tiene un significado más profundo. Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante, y dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será esto para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, un punto muy importante, la característica del cordero, porque esto se cumplió literalmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos dice acá: el cordero será sin defecto, macho de un año tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿verdad? Y vemos acá cómo es que Dios instituye y conmemora precisamente la salida del pueblo de Israel a través de esta fiesta, pero también, hermanos, esta conmemoración de la salida del pueblo de Israel era un símbolo de la liberación que se daría a la humanidad entera, ¿verdad? De la esclavitud del pecado. Así como el pueblo de Israel eran siervos de los egipcios y estaban sometidos por una nación extranjera, de igual manera Dios nos da libertad del pecado, ¿verdad? Nos liberta del pecado, del mundo, para que nosotros podamos servir a nuestro Padre Celestial. No sé qué puedas comentar acerca de esta cita, hermano Rubén. Sí, hermano Eduardo, esto que nosotros vemos en Éxodo capítulo 12 es una ilustración de aquel
momento en el cual Dios liberará a su pueblo del pecado, ¿verdad? De este mundo de pecado. Pero mediante esta ilustración hay principios importantes que deben de entenderse. Y de hecho esto está relacionado a la primera pregunta que nosotros tratamos de responder. ¿Qué se instituye en el tiempo de la corrección del cual habla el apóstol Pablo? Había un tiempo de la corrección. Habíamos expresado previamente que Dios había ilustrado en el plan de la salvación mediante un cordero que el hombre podía ser redimido, podía nuevamente estar en comunión con Dios sin relación con el pecado. ¿En qué sentido? Que podía ser perdonado, podía ser santificado, justificado previamente, ¿verdad? Y entonces, mediante esa sangre que podía rescatarlos, ahora sería ilustrado ya no más con una sombra, sino con la realidad. Y el apóstol Pablo, hablando referente a este acto, dice que Cristo es nuestra Pascua, ¿no? Entonces, para poder comprender parte de este sacrificio que ha sido ya establecido, ha sido confirmado, es necesario tomar los principios revelados en Éxodo capítulo 12, hermano Eduardo. Amén, hermano. Adelante. Así es. Entonces, algo muy importante que decías es que vamos a ver precisamente cómo la sombra cede, ¿verdad?, a la realidad. Y esto nos lo comenta el el evangelista Lucas, ya que él escribió el evangelio. Dice, en el capítulo 22 vemos el relato y nos menciona un punto muy importante. Estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Nos dice, ¿verdad?, algo muy importante. Estaban en la conmemoración precisamente de la Pascua. Como habíamos dicho, conmemoraba no solamente la salida del pueblo de Israel, sino la liberación del mundo entero de la esclavitud. Estaba por ver en este momento el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo, sino el mundo entero, cumplida la promesa, ¿verdad? Unas horas más adelante se cumpliría esta promesa que se le hiciera a nuestros primeros padres, a Adán, y de ahí a los patriarcas, a los profetas, y pasaron más de 4000 años, y ahora vamos a ver el cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? Entonces dice acá que estaban ya en los tiempos de Pascua, y el Señor Jesús pues ordena a sus discípulos que preparen un lugar para celebrar precisamente esta fiesta, para estar con sus discípulos en intimidad, pero también en comunión. Pero también algo extraordinario sucedería: se establecería la cena del Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba en una transición, hermano Rubén, en dos grandes sistemas: el sistema de las sombras y el sistema de las realidades, el sistema judío y el sistema cristiano. Y en el medio nuestro Señor Jesucristo, listo para confirmar el pacto. Pero también vamos a ver que también implicó un gran sacrificio por parte de nuestro Dios, pero también por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a analizarlo en el siguiente punto. Pero no sé qué puedas comentar acerca de este punto, hermano Rubén. Sí. Gracias, hermano. Bueno, es que estoy igual también al tanto de que la señal esté correcto. No sé, ahí le invitamos a algún hermano que nos pueda indicar si el audio está funcionando correctamente. Sería bastante ayuda para nosotros. Muy bien, hermano. Sí, es verdad. Y yo mencionaba los principios que se presentan aquí. Eran los mismos principios que estaban en Génesis 3.15. En Génesis 3.15 se da la promesa que vendría un redentor por el pecador, venía a redimirlos del pecado. Ahora, para que este pudiera nuevamente reconciliarse, pudiera estar pudiera ser partícipe nuevamente de la naturaleza divina, restaurar esa semejanza divina que había sido perdida, era necesario que la sangre fuese derramada, y en Jesús ese acto iba a suceder. Y esa escena que por años, por siglos se le ilustró al pueblo de Israel, el sacrificio de un cordero, ahora sería observado a través
de la confirmación de la sangre del Hijo de Dios. Ahora, como ya hemos visto, se encarnaría el Hijo de Dios y derramaría su sangre a favor del pueblo, a favor de generaciones, ¿verdad?, para que podamos ser salvos. Y en este punto vemos estos dos principios, que si la palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre, ¿verdad?, no hay remisión por el pecado. Entonces, ese es un principio que por siglos se fue estableciendo, pero que ahora en la realidad se iba a presentar una institución que has hecho mención, hermano, es la cena del Señor, que Él establece una cena, y en esta cena van a explicarse estos principios nuevamente, pero ahora sobre la sangre de Cristo y no sobre la sangre de un cordero, hermano Eduardo. Amén, hermano. Amén, así es. De hecho, ya en el verso 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y aparejaron la Pascua. Dice, y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, estamos ya al punto, el Señor Jesucristo está entre estas dos transiciones, mientras él estaba comiendo, dice el Cordero, la Pascua, establecería la cena del Señor, y es lo que vemos acá, ¿verdad? Y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice, y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Entonces vemos aquí un punto muy importante, el establecimiento ya de la cena del Señor. Dentro del plan de redención ya no más tendría significado la muerte de ese cordero inocente, de esa figura que se le había dado a los patriarcas, a Adán mismo, porque ahora nuestro Señor Jesucristo en breve sería sacrificado como el Cordero de Dios, ¿verdad? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en conmemoración de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección, pero no solamente eso, sino que también el Señor Jesucristo menciona hasta la segunda venida de Cristo. O sea, ¿qué es lo que implica la fiesta o la ceremonia de la cena del Señor? Pues precisamente implica su sacrificio expiatorio por redención de los hombres, su resurrección, pero también su segundo advenimiento, ¿verdad? Todo cristiano que participa de esta fiesta que el Señor ha instituido dentro del pueblo cristiano, pues debe de recordar precisamente estos puntos, ¿verdad? Que tenemos un solo Redentor, él es el único que se presenta ante el Padre, y también el único que es nuestra esperanza en su resurrección, pero también que cuando Él venga se establecerá el reino de Dios, ¿verdad? Porque Él dice hasta que el reino de Dios venga. O sea, esta ceremonia incluso estará presente en el reino de los cielos, ¿verdad? No sé qué puedas comentar acerca de esto, hermano Rubén. Sí, hermano, vuelvo a retomar el punto de que por siglos esto fue enseñado. De hecho, en Génesis 3:15 se instituyó aquella promesa de Dios hecho carne, siendo sacrificado por nuestros pecados. Y en esta cena, los principios que vuelven a establecerse, a confirmarse, mejor dicho, como se llama el título del tema, se confirma que era necesario dar la vida por el pecador. Se confirma que era necesario que se derramase sangre a favor del pecador para poder establecer un reino que no tendrá fin. Pero antes de que ese reino se estableciera, tendría que abundar, confirmarse la gracia, y esta gracia sería confirmada mediante este sacrificio. Y cuando él explica estos principios, le dice, mira, comed, esto es mi cuerpo. Utiliza el pan como un símbolo de su cuerpo, y utiliza el vino como un símbolo de la sangre que sería derramada por nosotros, dice el Señor, por ustedes.
Entonces, creo que sería muy importante también destacar que esto que simboliza al Señor no es como se presenta en la Eucaristía, ¿no, hermano Eduardo? No tiene nada que ver con esto y es un punto importante porque la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo utilizó estos símbolos para representar aquel sacrificio que Él hacía, ajá, en favor de su pueblo, en favor de todo aquel que le ama y que desea la vida eterna, hermano. Adelante, hermano. Así es, hermano, pues vemos aquí, como dices, no es algo literal, ¿verdad? No es que el pan se haya convertido en el cuerpo del Señor, ni el vino en su sangre, sino precisamente son símbolos que nos recuerdan el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, incluso su segunda venida. Él mismo menciona esto, ¿verdad? Así que cada vez que el cristiano celebra esta fiesta, conmemora precisamente su muerte, su resurrección, pero también su segunda venida. La segunda venida es la nota tónica del plan de redención y también de la palabra de Dios, ¿verdad? La venida de ese libertador. Y vemos acá esta primera parte cumpliéndose y cómo la sombra está cediendo ya a la realidad, hermano. Estamos viendo cómo la luz está creciendo en gran manera, ya que los profetas habían profetizado precisamente que nacería ese sol de justicia, que veríamos la gloria de la ley, la gloria de Dios, y veríamos precisamente los principios de ese reino en el cual se establece pues todo esto, ¿verdad? Cómo seríamos restituidos, como tú acababas de mencionar hace un momento. Y pues de mi parte, hermano, yo creo que podemos ver precisamente cómo ya las sombras están cediendo a las realidades porque ya no tenían caso, ya el cumplimiento estaba ahí, ya nuestro Señor Jesucristo en breve sería sacrificado, pero antes de ser sacrificado, Él instituye ahora como símbolo de su muerte, pues esta nueva fiesta en donde recordamos precisamente su sacrificio, ¿verdad? Ya no de la sombra, sino de la realidad. No sé qué puedas decir para pasar al siguiente punto, mi hermano Rubén. Bueno, creo que hasta aquí ha quedado, considero claro que en esta primera pregunta que tratamos de ver es que el Cordero Pascual, que por siglos se había enseñado, por tiempo, por generación tras generación, se había ilustrado el sacrificio de Cristo como un Cordero sin defecto. Y es que esto nos lleva a la segunda pregunta, porque ¿en qué momento Cristo cargaría nuestros pecados? ¿Cómo es Así que es. Él cargaría nuestros pecados? En la Pascua se nos muestra que debía ser un cordero sin defecto, sin mancha. Esta Amén. condición ya la hemos platicado previamente y hemos analizado que eso tenía que ver con el carácter de aquel que vendría a ser nuestro rescate, nuestro redentor, que es Cristo Jesús. Por eso, para que Él pudiese cargar nuestros pecados, para que su sangre pudiera tener esa validez, era necesario que llevara una vida de justificación por la fe, que Él llegara a ser nuestro ejemplo para poder vivir en la justicia, en el juicio. De hecho, el apóstol el profeta Jeremías declara que el renuevo justo de David obraría justicia y juicio. Entonces, estas características que son los principios del reino de Dios serían demostrados, como también el profeta Isaías en 42:21 nos ilustra, que sería magnificada la justicia de Dios, que sería Amén. engrandecida, que sería exaltada la ley de Dios. Y es que es en este punto, Eduardo, en donde nuevamente retomamos la importancia de comprender la gran controversia que surge porque Satanás plantea aquel silogismo, aquella argumentación de que no se puede guardar la ley de Dios y que Dios es injusto al no darle las libertades y por lo tanto Dios es un Dios cruel, despiadado, que juega con sus criaturas. Eso es lo que Cristo viene a esta tierra y nos viene a ilustrar que aquellos planteamientos, aquellos argumentos que Satanás planteó en el cielo y que trajo a la tierra y que como consecuencia surgió el pecado aquí en la humanidad, ahora Cristo viene a desechar todo eso para que Él
sobre él se carguen los pecados de toda la humanidad de diferentes generaciones, llevando una vida justa, llevando una vida correcta, dependiente del Padre. Adelante, Eduardo. Ahora, este punto, la segunda pregunta, ¿en qué momento el Señor Jesucristo carga nuestros pecados? Es un tema bastante, pues muchas veces hasta lo representan en las películas, ¿verdad? Pero a veces no meditamos lo suficiente en estas últimas escenas, ¿verdad? Nosotros debiéramos de prestar más atención, porque en ese punto precisamente veremos cómo Dios trata con el pecado. Es algo en verdad triste, pero es una realidad también. El Señor Jesucristo, Dios mismo les dijo a nuestros primeros padres: el día que de él comieras, ciertamente morirás. Pero en ese momento, dice el apóstol Pablo, se manifestó la gracia, el hombre no murió, pero murió un inocente. Murió alguien que nada tenía que ver, ¿verdad? Y esta era la garantía de que después vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En qué momento el Señor Jesucristo ahora son transferidos estos pecados precisamente hacia él, ¿verdad? Yo te quisiera llevar a Levítico capítulo 1 para ver la sombra y cómo la sombra está cediendo precisamente a la realidad, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? El apóstol Pablo es precisamente el que menciona estos puntos de que la ley de los sacrificios que se presenta en Levíticos simplemente era una sombra de la realidad, y ahora estamos viendo cómo el Cordero de Dios está por dar su vida. Y dice acá en el capítulo 1 de Levítico se nos presentan precisamente la ofrenda por excelencia. Nosotros podemos ver muchas ofrendas en todo el libro de Levíticos, pero ahora en el capítulo 1 y la principal ofrenda es precisamente el holocausto, ya que tiene varias características, y una de esas es que el holocausto tenía que ser voluntario. Así como el Señor Jesucristo estaba presentando su cuerpo voluntariamente, ya Él lo había dicho, ¿verdad? Que nadie le había pedido esto, sino que de Él mismo salía lleno de amor por la humanidad. Él decide ofrecerse. Y dice acá en el verso 4, quiero recalcar este versículo, porque dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y lo aceptará para expiarle, dice la Escritura. Esta ceremonia de poner las manos sobre el animal que debía de ser sacrificado, fuera un cordero, fuera, ya en el sistema de Levíticos, pues vemos más animales, ¿verdad? Como becerros, como machos cabríos, incluso palomas, y vemos aquí que era necesario que el pecador impusiera sus manos sobre el holocausto, sobre el sacrificio, porque a través de esta ceremonia, simbólicamente, el pecador transfería los pecados al inocente. También podemos ver esto en Levítico capítulo 3, verso 13, nos dice lo mismo, ¿verdad? Y dice: y pondrá su mano. Nuevamente nos está explicando un sacrificio diferente, pero ahora nos dice: y pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. En el capítulo 4, verso 4, tenemos la misma ceremonia y es similar: y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, ¿verdad? Ahora, esta ceremonia que se practicaba antes de degollar al cordero, precisamente era el momento en el cual simbólicamente el pecador transfería sus pecados y sus transgresiones al cordero, ¿verdad? ¿Cuándo es que sucede esto? ¿En qué momento sucede esto? Y es precisamente en el Getsemaní, donde el Padre Celestial transfiere estos pecados al Señor Jesús. Pero uno puede decir: ¿cómo es que pueden saber incluso ese momento en el cual el Padre transfiere al Señor Jesucristo los pecados, y ahora nuestro Señor Jesucristo es un portador de pecados, ¿verdad? Dice en Lucas capítulo 14,
Marcos capítulo 14, verso 31 en adelante, nos dice la escritura de esta manera, verso 32, perdón. Dice la escritura, y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Este es un lenguaje muy humano, hermano Rubén, ya que podemos ver aquí que nuestro Señor Jesucristo también sintió precisamente el temor y la angustia, ¿verdad? Dice la escritura. Y dice, y les dice, está muy triste mi alma hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y fíjate que está recalcando el evangelista en este momento, ya que nos está presentando un momento de crisis en este plan de la redención. En este plan en donde pareciera ser que todo iba marchando muy bien, pero ahora vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo que tiene miedo, ¿verdad? Que se angustia y nos dice acá que ahora la oración del Señor Jesucristo es y decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles, traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo. Y dice Pedro, Simón, ¿duermes? Perdón, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, más la carne enferma. Y vemos acá este momento de crisis y vemos cómo el Señor Jesucristo está angustiado, pero uno puede decir por qué. Y es que, hermano, momentos antes de esto tenemos en el relato bíblico, en el relato de los evangelios, cómo el Señor Jesucristo se lamentó sobre Jerusalén porque toda una nación lo estaba rechazando. Pero vamos a entender un poco más el contexto de este sufrimiento, porque él horas antes en el aposento alto había profetizado que uno de sus discípulos lo vendería y que otro incluso lo negaría. ¿Cuál no era el dolor del Cordero de Dios al saber que los que había venido a salvar ahora le estaban dando la espalda? Esto era lo que traspasaba precisamente el corazón del Señor Jesús. Y viene a mi mente, hermano, las palabras del apóstol del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, donde menciona el apóstol que difícilmente alguien da la vida por un justo, por un bueno. Pero en esto manifestó Dios su amor para con nosotros, que Cristo murió cuando nosotros éramos pecadores. No sé qué puedas comentar acerca de esto, hermano. Sí, estamos viendo hasta acá cómo es que el Señor Jesucristo en este momento está en una controversia, está rogando al Señor, a su Padre, a nuestro Padre Celestial, que pueda pasar esta copa. Y esta copa no está haciendo alusión a una copa literal, Así sino es. está haciendo alusión a aquello que habían pactado en ese consejo de paz, como dice el profeta Zacarías, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25, Efesios capítulo 3, ese misterio que había estado oculto tendría que ser ahora revelado en Cristo, no solo en palabras. Aquello que había sido una institución en el Génesis 3:15, ahora vendría a establecerse para confirmar que Dios estaba dispuesto a dar su vida por la humanidad. Y Cristo en su humanidad, y es que aquí está un punto importante, hermano Eduardo. Dios, dice la palabra, que se encarnó. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Entonces, esa transición que estaba pasando entre la sombra y la realidad tenía que ver con el cumplimiento de que Cristo estaría dispuesto a dar su vida por nosotros, de que Dios se encarnaría. Habíamos planteado en la reunión anterior, de acuerdo a Santiago, que Dios no puede ser tentado, ¿verdad?
pero Él vendría a hacerse uno para poderse vincular con nosotros. Ahora, Él en su omnisapiencia, Él en todo su infinita sabiduría, Él claro que sabe lo que padecemos, sabe lo que sentimos en esta carne degradada de pecado, sabe eso. Pero Él no se conformó con ese conocimiento, sino que Él venía a demostrar ahora con una experiencia viva, con hechos, Él velando su divinidad, tomando esta humanidad como la de nosotros, como ya lo platicábamos hace un rato, al grado que estaba decidido ahora a tomar esa copa que representaba el sacrificio que esperaba, pero no lo hizo simplemente diciendo yo puedo hacerlo ahora, sino que ora al Padre y dice que ora por una ocasión y regresa a ver a sus discípulos, y cuando cuando a ellos los ve, ellos están durmiendo. Vuelve nuevamente y dice la segunda vez y vuelve a pedir, dice, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y ese es el gran ejemplo que Cristo el Señor vino a mostrarnos. Vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre, aquel consejo de paz, había acordado que Cristo se entregaría por nosotros. Y en ese momento, cuando Él estaba aceptando hacer la voluntad del Padre, sobre Él fueron depositados los pecados, no solamente míos ni tuyos, hermanos, ni de esta generación, sino, como ya he dicho y recalco, generaciones que han pasado, generaciones que vendrán hasta que el Señor aparezca en gloria y majestad, sobre Él fueron cargadas. Adelante, hermano Eduardo. Hermano, y uno dice, pero ¿cómo saben que fue en ese momento, verdad, de la oración? ¿Cómo saben que fue en el Getsemaní donde el Padre cargó los pecados? Y es que los evangelios nos dan tantas pruebas acerca de eso. Por ejemplo, el evangelista Lucas describe en el capítulo 22, verso 40, y dice, y como llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos. Bueno, casi uno dice, pues casi es el mismo relato, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pase este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo, confortándole. Mira nada más, hermano, sus discípulos lo abandonan, están durmiendo, no se dan cuenta que el destino de la humanidad mismo está en juego. Te había mencionado que los apóstoles y los evangelistas escriben aquí precisamente que el plan de la redención estaba en crisis. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo podía decidir en ese momento, mientras Él todavía no estuviera colgado en la cruz del Calvario, Él podía decidir no beber esta copa y volver a los atrios celestiales, ¿verdad? Pero de esta manera, y decir que el culpable pague. Así, porque humanamente, ¿qué diría uno? Bueno, ¿cómo voy a yo pagar por alguien que es culpable, verdad? Pero el Señor Jesucristo, viendo precisamente la debilidad de los apóstoles, viendo cómo por sus propias fuerzas nosotros nunca vamos a poder hacer nada, ¿verdad? No solamente los apóstoles, sino nosotros mismos. Sin Cristo nada podemos hacer, hermano. Ya el mismo Señor Jesús nos dijo que sin Él no podemos hacer nada. Y en ese momento de soledad, en ese momento que el Padre está orando, a su Padre Celestial, baja este ángel a confortarlo, dice la Escritura. No sé si podemos imaginarnos incluso o ver con el ojo de la fe hacia este momento en el cual el Señor Jesucristo está en esta agonía, porque incluso nos dice que hasta su sudor fueron gotas de sangre, y esto lo dice el verso 44, y estando en agonía
día oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y vemos acá el cumplimiento literal de Isaías capítulo 53, ¿verdad? Pero ¿qué dice en Isaías 53? Yo creo que ya hemos dado lectura a este pasaje, a este capítulo, pero vamos a hacer énfasis precisamente en el momento donde dice que Dios puso los pecados sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cargó los pecados, dice, despreciado y desechado. Y vemos precisamente que la nación a la cual él había venido a salvar, pero no solamente a la nación de Israel, sino al mundo entero, dice, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, dice acá, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Un punto tremendo que nos recalca aquí el profeta Isaías es precisamente que él fue herido de Dios, o sea, la ira de Dios recayó, esa ira que debió de caer sobre Adán y sobre cada transgresor que ha violado la ley de Dios, recae sobre él, hermano, y que en Apocalipsis dice la escritura que si nosotros no aceptamos este sacrificio expiatorio, hemos de probar y nos encontraremos con la ira de Dios, ¿verdad? Manifestada, dice en Apocalipsis capítulo 15, capítulo 16, como las copas de la ira. Pero ahora la ira de Dios está cayendo sobre el Señor Jesucristo y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos todos curados, curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, ¿verdad? No sé qué puedas comentar en este punto, hermano Rubén. Hermano, es que aquello que había sido la promesa tiene el cumplimiento aquí, y vemos que sobre él no solo fue cargado nuestros pecados, ¿verdad? Sino que nuestras enfermedades, claro, todo fue cargado sobre él. Los que hemos pasado pruebas en estos últimos meses, con enfermedades, con pruebas, estas palabras nos confortan, estas palabras nos fortalecen, saber que en Cristo tenemos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que Él sabe lo que nuestros dolores se presentan en nuestras vidas día a día. Comentando referente a este punto, hermano Eduardo, nos damos cuenta que en el Getsemaní esas gotas de sangre, eso anormal, ¿verdad? Porque no fue algo normal ver cómo la palabra de Dios describe al Señor Jesucristo angustiado, abatido, al grado de que llegó a sudar grandes gotas de sangre. El momento en el cual él se encuentra hasta este punto de su ministerio no fue una cosa sencilla la que él presentó, pero como en su oración lo decía, él declaraba, hágase su voluntad. Dice, Padre, si quieres pasa de este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad. Y vuelvo a retomar esto, dice, sino la tuya. Vuelvo a puntualizar que aquello que Satanás había puesto en duda, que era la voluntad del Padre, Cristo reafirma, y aún en ese momento, como tú decías, que estaba él a punto, y podía decir él, no me importa más la humanidad, pero es ahí donde el apóstol Pablo resalta en Filipenses, tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no tuvo por estimación ser igual a Dios, sino que antes se anonadó, ¿verdad? Y fue perfecto, una vida perfecta hasta llevar una muerte y muerte de cruz. Esta vida perfecta que vino a mostrarnos y que en Getsemaní es la aceptación de continuar al siguiente paso, que el siguiente paso tiene una relación con el sacrificio expresado en hechos, ¿no? Ya no en un símbolo, sino en la realidad. En ese momento los pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo aquello que nosotros debíamos padecer, sobre él llegó a establecerse, se le imputó ahora a él, ¿verdad?
y sobre él se carga todas nuestras iniquidades para poder nosotros ser redimidos. Entonces, hasta aquí vemos que en qué momento Cristo carga nuestros pecados. Nos damos cuenta que todo lo que se presenta en Getsemaní es un evento relacionado a este específico tiempo en el que el Señor Jesucristo acepta dar el siguiente paso en su ministerio, y el siguiente paso en su ministerio es que Él ahora, una vez aceptado sobre sí todo aquello que era sobre nosotros, Él lo toma, y ahora el paso siguiente es dar su vida por el pecador, por nosotros. Hermano Eduardo, adelante. Así es, hermano, quiero abrir esta tercera pregunta, y la tercera pregunta es precisamente, ¿cómo es? Repítemela, hermano. Sí, ¿en qué momento? Ah, Esa fue la respuesta. Ahora, ¿cómo se encontró la sombra con la realidad? Exactamente, ¿verdad? La cruz y sus sombras, ¿verdad? Podemos ver cómo ahora las sombras están cediendo cada vez más a la realidad. Vemos ya claramente cómo el Señor Jesucristo, Él veía, visualizaba ya el sacrificio que Él había decidido desde la eternidad hacer. Ahora vemos precisamente que está afianzado y va a dar su vida por el hombre, porque lleno de misericordia, hermano, y yo creo que muchas veces estamos en esta condición en la cual hay tanta suficiencia propia, y podemos decir como los apóstoles en el aposento alto, ¿verdad? Cuando vienen pruebas y dificultades, el Señor Jesús le dijo a Pedro: te digo que todos serán escandalizados, pero Pedro en su justicia propia dijo: todos, mas no yo. Sin embargo, cuando vino este momento en el cual él tenía que demostrar su lealtad al maestro, le negó rotundamente, ¿verdad? Y dice aquí en el verso 7 de Isaías 53: con esto abro este punto, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, ¿verdad? Aquí tenemos ya no un símbolo, sino la realidad manifiesta del evangelio, hermano, el evangelio encarnado, la promesa hecha en esa eternidad ahora está por confirmar el pacto. La sombra está cediendo completamente a la realidad, ¿verdad? No sé qué puedas comentar acerca de esto, hermano, Sí. Rubén. Cito aquí rápidamente lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24. Refiriéndose a este punto, voy a proyectarlo aquí, solo dame un poquito de tiempo. Daniel Sí, capítulo hermano. 9, en el versículo 24, hablando con referencia a esto, se declara lo siguiente: lo que ocurriría, la sombra encontrándose con la realidad en ese punto, concluyendo la sombra y estableciéndose la realidad, confirmando el pacto. Aquel que se le renovó a Abraham, aquel que se le dice: y a tu simiente daré todo esto, y dice el apóstol Pablo, la cual simiente es Cristo. El profeta Daniel, por inspiración divina, declara y registra esto, que en estas 70 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo, sobre la santa ciudad, que dice tenía que acabar con la prevaricación, concluir con el pecado, dice expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos. Amén. Y en el versículo 27 se declara algo muy importante, que dice: a la mitad de la semana. Ya habrá tiempo posteriormente para analizar esta profecía, pero ahorita quisiera mencionar que, haciendo alusión a este punto de que el Señor Jesucristo sería sacrificado, el Mesías, el ungido de Dios, dice: a la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta palabra del profeta Daniel nos muestra cómo la sombra y la realidad llegaría a una conclusión. La ofrenda que se hacía año con año, la ofrenda que se hacía día y tarde, para el pecador que tenía que hacer, debía de concluir basado en la palabra profética. De hecho, el profeta Oseas en el capítulo 2 dice: acabaré con tus fiestas. Así El es. Eterno, porque recordemos algo, el Eterno es el que las instituye, y solamente el que tiene ese carácter de eterno
puede darle ese carácter de conclusión. ¿Por qué? Porque la realidad debía encontrarse ahora la sombra debía encontrarse ahora con la realidad. Y aquello que parecía que iba a ser perpetuo, porque era la indicación, las solemnidades, los tiempos señalados, los Moadim, aquellos tiempos señalados por Dios iban a concluir para poder establecer la promesa de Génesis 3:15, y de esto dice el apóstol Juan, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en Cristo Jesús. Entonces, hasta este punto nos damos cuenta que se acerca con la realidad, se une en este punto, y uno deja de ser para dar paso a lo siguiente. Así es, hermano. Sí, iba a resaltar otro punto, ¿verdad? Que dice en Salmos 33, versículo 18 al 20, lo voy a citar aquí, hermano Eduardo, porque me llama mucho la atención cómo se registra aquí un evento importante que puede ser también un símbolo de las palabras del Señor Jesucristo, de los hechos que Él realiza. En el versículo 18 dice lo siguiente: He aquí, dice la palabra de Dios, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles la vida en el hambre. Nuestra alma esperó a Jehová, y nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia sobre nosotros, como esperaremos en ti. Entonces, ¿por qué cito esto, hermano? Porque el creyente que está en Cristo, aquel que espera en Cristo, el que por mucho tiempo esperaba en Jehová, entendió que en ese momento el sacrificio de Cristo era la confirmación de aquel pacto que por edades eternas, dice el apóstol Pablo, por siglos había estado oculto, pero fue manifiesto para que todos podamos ser participantes de este evangelio, y para darle a conocer a toda nación, tribu, pueblo y lengua, hermano. Adelante. Hermanos, quiero recalcar estas palabras también que el Señor Jesús dijera a Nicodemo en ese momento. Nicodemo, cuando se entrevista con el Señor Jesús, no entiende, ¿verdad? Él le reconoce simplemente como un maestro enviado de Dios, mas no como el Mesías. Sin embargo, el Señor Jesús en el verso 14 de Juan capítulo 3 le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese momento, cuando estas palabras fueron dichas a Nicodemo, no las entendió, ¿verdad? No comprendía a qué se estaba refiriendo. Nicodemo venía con un punto de debatir, de mostrar sabiduría humana. Sin embargo, nuestro Dios le muestra el plan de la redención y dice: tú vas a entender y me vas a reconocer como Mesías cuando llegue el momento. Así como Moisés, dice, levantó a la serpiente. Y durante mucho tiempo yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Moisés, o más bien, por qué se le dio a Moisés la orden de que levantara esta serpiente en el asta, y todo aquel que la viera, pues sanaría de las mordeduras, ¿verdad? De estas serpientes venenosas. Y vemos aquí claramente cómo es, porque la serpiente es símbolo de pecado. Ahora nuestro Señor Jesucristo, al momento de ser levantado, vemos ya en el Getsemaní como el Padre transfiere los pecados del mundo entero en nuestro Señor Jesucristo, y en el momento en que es levantado es precisamente ese símbolo de la serpiente. Cristo Jesús lleva nuestros pecados, es el portador ahora del pecado, y en ese momento Nicodemo logra comprender, ¿verdad? En ese momento en el cual la sangre del Señor Jesucristo es derramada, entiende muchos puntos de la profecía. Dios
Dios abre, ¿verdad?, su entendimiento, y no solamente sobre él, sino sobre muchos, muchos que después creyeron en el día de Pentecostés. Vemos acá cómo con estas palabras, esta promesa, o más bien esta explicación que le da el Señor Jesucristo a Nicodemo, él entiende mucho después. Muchas veces nosotros también así, ¿verdad? A veces al Señor Jesucristo lo reconocemos, y hay mucha gente hasta el día de hoy que lo reconoce simplemente como un luchador social, como un revolucionario, alguien que trajo ideas nuevas, pero el Señor Jesús dice, no, es que yo quiero que entiendan que este sacrificio implica su salvación. Y precisamente ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario es nuestro único boleto, ¿verdad? Para entrar nuevamente a la Canaán celestial. Es nuestro único pase. Aquí no hay intercesores, no hay hombres que intercedan, no hay pastores, no hay sacerdotes, no hay una curia sacerdotal, sino el único que puede otorgar nuestra redención es precisamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé qué puedas comentar acerca de esto, hermano. Sí. Rubén. Hermano, en ese contexto que estás planteando, nos hemos dado cuenta que no hay pie, no hay forma, no hay argumento para decir que haya algún intercesor, que haya un vicario adicional, que haya alguien que se interponga entre el Padre, entre el Hijo, sino dice la palabra de Dios y nos muestra a través de todos estos símbolos y de la realidad que el único que se dio fue Cristo Jesús, para podernos reconciliar, para podernos justificar, para podernos santificar y limpiarnos del pecado. Entonces no podemos declarar que hay alguien por ahí adicional que intercede. El argumento típico que siempre se dice es María, la Madre de Dios. Eso es un tema que quizá con la ayuda de Dios vamos a tomar en otro estudio, porque la argumentación para esto tenemos que detallarla. Lo que sí podemos darnos cuenta es que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue el que dio su vida para reconciliarnos, para perdonarnos del pecado. Entonces, estas palabras que nosotros estamos planteando basado en la palabra de Dios, nos damos cuenta que en Cristo se cumplen. El Salmo 89, versículo 18 dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Ahora, entendiendo que Cristo Jesús es ese Santo, el ungido de Dios, quisiera tomar Salmo 116 para analizar un punto adicional referente al sacrificio del Señor Jesucristo. Y es lo siguiente, hermano Eduardo. Aquí el salmista declara en los versos 12 en adelante, dice aquí, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El salmista está expresando estas palabras, pero tienen que ver con el cumplimiento de Cristo. Dice, tomaré la copa de la salud e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es en los ojos la muerte de los santos. Aquí está refiriéndose sin duda a aquellos que aman a Dios, temen a Dios, guardan sus mandamientos, pero hay un santo que también padeció la muerte y que todavía este santo, ¿verdad?, llegó a mostrarnos la justicia, el juicio y la misericordia, cómo van de la mano. Y dice en el versículo que se está presentando acá en pantalla, dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de los santos. Entonces, ¿cuánto más? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, es lo que dice el apóstol Pedro. Primero, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 9 de Hebreos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos sacrifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más, pregunta el apóstol Pablo, la sangre de Cristo, por la cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? El apóstol Pedro en la carta primera, el versículo 18 al 19 dice, voy a leer el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué es lo que sucede con esa sangre? En el 18 se nos aclara, dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de nosotros. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no hay paso para alguien más, sino solamente para Cristo y este crucificado, quien ha confirmado el pacto, hermanos. Son las 9:04, el tiempo ha pasado rápido. ¿Qué te parece que vayamos cerrando hasta aquí ya esta otra parte de la confirmación del pacto, hermano? Así es, hermano, estas palabras yo siempre cuando cito este verso digo, aquí está el grito de victoria, el grito de triunfo de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba ya en la cruz del Calvario a punto de entregar el Espíritu, dice la Escritura en el San Juan capítulo 19, verso 30, dice de la siguiente manera, y como Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Estas palabras, consumado es, hermano, tienen un gran significado que incluso no hemos meditado profundamente, ¿verdad? Ya que digo que es un grito de victoria, porque pareciera ser, incluso hay tantas, el hombre de pecado, el hijo de perdición, declara que es Francisco, él ha declarado incluso que en la cruz del Calvario hubo un fracaso y una derrota, pero eso es mentira, ¿verdad? Porque nosotros vemos claramente que con el grito consumado es, o sea, hecho es, completado ya esa parte del plan de la redención, donde el Cordero de Dios, porque sabemos que tendrían que pasar más cosas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero esta parte completada donde el Cordero de Dios tendría que derramar su sangre es el golpe aplastante sobre la cabeza de la serpiente, pero también dice el apóstol Pablo que Cristo sacó a la luz a las potestades de las tinieblas, ¿verdad? Y los exhibió públicamente, dice, y esto lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 15, y es que quiero citar esto, hermano, porque tenemos que entender que fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobre el reino de la muerte, sobre el imperio del mal, y cómo es que Dios exhibió precisamente todos los malos pensamientos, y no solamente eso, sino la ruina eterna hacia donde Satanás dirige precisamente a todos los que siguen esta senda, ¿verdad? De la rebelión. Ay, perdón, hermano, no puedo, es que están muy pegadas las hojas de mi Biblia. No sé si puedas ayudarme a leer Colosenses 2:15, sí, por favor. Dice acá: y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Amén, ¿verdad? Vemos acá precisamente el triunfo, la cabeza de la serpiente ahora es aplastada, y el mismo apóstol nos menciona que el imperio de la muerte pues fue destruido precisamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá cómo es que nuestro Dios prácticamente, hermano, triunfa sobre el mal, y ahora pues vemos los beneficios de ese sacrificio expiatorio, ¿verdad? Y después vamos a analizar en otros temas que más adelante cómo es que nuestro Señor Jesucristo precisamente incluso hasta lleva trofeos de este sacrificio, ¿verdad? Pero ya esto lo analizaremos en otro tema. Por ahora es lo que puedo comentar, y pues mi último verso lo reservo para el cierre ya del definitivo. ¿Qué te parece? Igual, hermano, ya tomes parte de tu último versículo para hacerle cierre, okay. O si quieres entonces, lo plasmo yo también y ya concluyes tú. Bueno, tú me indicas, hermano Eduardo. Como gustes, hermano. Bueno, tómate el tiempo si quieres entonces para cerrar, hermano. Ya son 9:08. Para cerrar, hermano, cito Hebreos 12, versículo 2, ya que es ahí donde debe de estar nuestra fe, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe,
En Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Miren nada más la cita tan tremenda, o lo que inspiró el Espíritu Santo al apóstol Pablo, y nos dice, nuevamente nos recalca nuestra fe. La fe del pueblo de Dios está en la fe de Jesús, y como lo dice también Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 2, Apocalipsis 14, nos dice que nuestros ojos deben de estar fijos para que nosotros no caigamos en este caminar cristiano, sobre todo en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir ya de los últimos tiempos, pandemias, incluso la pérdida de familiares. Dios nos dice esto precisamente, amado hermano, esta es la esperanza, nuestros ojos fijos en el autor. Y cuando nosotros estemos sufriendo, cuando nosotros estemos pasando por pruebas, por angustias, recordemos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y las horas antes, ¿verdad? Meditemos más en esas horas en las cuales, en esas últimas horas en las cuales nuestro Señor Jesucristo paga por nuestros pecados y nos da el regalo más bello de esta tierra, hermanos. Esa es la invitación para todos los que nos están escuchando. Amén, hermanos. Sí, concluyo yo con el siguiente verso que está en la primera carta del apóstol Pedro. Ahorita lo voy a proyectar, el capítulo 2, el versículo 24. Concluyo con esto, hermano. ¿Para qué se dio el Señor Jesucristo? Dice acá, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Era necesario esta unión misteriosa, de la cual dice el apóstol Pablo, sin contradicción, es el misterio Amén. de la piedad, para que nosotros, dice, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. En Cristo tenemos que aprender a vivir la justicia. En Jesús tenemos que apartarnos del pecado y pedir esa fuerza para vencer. En lo íntimo, en lo más íntimo de nuestra recámara, donde nadie nos ve, ahí está el Señor observándonos, y ahí tenemos que aprender a vencer con la justicia de Dios, con la justicia de Cristo, por la herida de la cual ahora nosotros, dice, somos sanados. Por ese poder que nos ha dado la vida, nos dará ese mismo poder para vencer todo tipo de tentación, para vivir la justicia que es en Cristo Jesús. Hermanos que nos escuchan, esperamos que nos hayan podido apoyar compartiendo. De hecho, le agradecemos a los hermanos que están conectados. Saludos a cada uno de ellos. Si quieres mandamos saludo, Eduardo. Aquí claro te sí. comenta, está la hermana Gina Arceta Viveros. Saludos a la hermana, saludos a la hermana Areli Domínguez, al hermano Toñi Arceta, creo que es hermano Chicho Carrión, Graciela Gilés, el hermano Luis Ángel. Y muchas gracias, hermanos, por acompañarnos, a aquellos que iban a asistir, a familiares, amigos, hermanos. Les invitamos a que nos ayuden a compartir estos videos, porque la verdad sirven para una vida espiritual en Cristo Jesús. Hermano Eduardo, ¿qué quieres agregar adicionalmente a los saludos? Saludos, agrégalos, hermano. Sí, un saludo a todos nuestros hermanos que también nos están siguiendo, incluso desde Zacatecas. Dios les bendiga a todas nuestras hermanitas que también están apoyando, ¿verdad? La página, compartiendo, incluso hasta los sábados comentamos acerca de lo que hemos estado dialogando. Incluso, hermano Rubén, saludos a nuestros hermanos de Yucatán, de diferentes partes de la República, de Guerrero, de Querétaro, ¿verdad? Dios les bendiga en gran manera, hermanos. En verdad que el Evangelio
evangelio tiene que predicarse. La orden de nuestro Señor Jesucristo es id a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mensaje similar en Apocalipsis capítulo 14, verso 6 en adelante. Y nosotros tenemos que predicar. Tristemente la pandemia ha frenado aparentemente, pero incluso Dios utiliza los medios de comunicación, ¿verdad? Para poder expandir su palabra. Así que por favor ayúdennos a compartir con amigos, con familiares, que de esa manera es como el pueblo de Dios va creciendo en gran manera. Un saludo a todos nuestros hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga y la paz de nuestro Dios nos acompañe en esta noche. Amén, hermano, pues saludos a cada uno de ellos, también saludos a nuestros hermanos de Sudamérica que posteriormente han de ver este video allá en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Perú, algunos hermanos de Brasil también, que el Señor les bendiga. De Estados Unidos, de hermano. Estados Unidos también, a los hermanos que nos están viendo de Estados Unidos, de California, no sé específicamente qué otros hermanos estén viéndonos de ciertos lugares, pero les invitamos a que se conecten. Miren, hermanos, estamos tratando de hacer una programación para tener sintonía, pero si ustedes nos ayudan apoyando esta obra en el sentido de que se conecten, de que escuchen el tema, vamos a poder definir ya esa programación para estar más continuamente haciendo estos temas para honra y gloria del Señor, para beneficio de la obra y que pueda servirle a muchos más, hermano Eduardo. Amén. Bueno, Así que está. pases buenas noches, hermanos, bendiciones a cada uno y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, saludos, hermanos.